Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que me parece muy interesante, que estoy seguro que alguna vez el futbolero se lo ha preguntado, yo mismo me lo he preguntado, por lo cual me parecía una buena idea para hacer en el video, para investigar y traerle los motivos reales y los testimonios de los protagonistas, que es por qué Pelé nunca jugó en el fútbol europeo. Vamos a repasar primero en la primera parte del video lo que fue la carrera de Pelé, tanto a nivel selección, el fútbol brasileño y su último paso por la MLS. Después vamos a repasar algunos de los motivos con testimonios del propio Pelé, de por qué realmente decidió no jugar en Europa y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a no hacerlo y cuáles fueron las ofertas que supo tener en algún momento. Y por último vamos a repasar otros casos de futbolistas de esa época o quizás un poco más cerca en el tiempo, pero de los años 70, 80, y por qué creo que esa camada de jugadores tan buenos en ese momento no les atraía tanto el fútbol europeo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y en los comentarios su opinión, que se suscriban al canal activando la campanita, que más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón, que también tienen los links en la descripción de los canales secundarios tanto de tenis como de fútbol argentino. Si les gusta se pueden pasar y suscribirse, y que ahora sí arrancamos con el video. Hecha esta introducción acerca del video, la primera parte, como les decía antes, vamos a hablar un poco acerca de quién fue Pelé. O mejor dicho, creo que todo el mundo sabe quién fue Pelé, pero vamos a hablar un poco acerca de su carrera y sus logros. Edson Arantes do Nascimento, que es su nombre real, como ustedes sabrán, la gran mayoría de los futbolistas brasileños tienen un nombre que es el con el cual los conocemos, pero su nombre es mucho más extenso, conocido como Pelé. Fundador, según muchos, de lo que es el famoso Jogo Bonito, a partir de su debut en el año 1956, ganador de 3 mundiales, con Brasil, el de Suecia 1958, el de Chile 1962 y el de México 1970, consagrándose de esta forma como el máximo ganador de mundiales y además en el más joven en lograrlo, que en el año 58 tenía apenas 17 años, además también con 12 goles es uno de los goleadores, como todos sabrán hoy en día el goleador histórico es el polaco nacionalizado alemán Miroslav Klose con 16, que obviamente su carrera futbolística está marcada por un solo equipo, que es que jugó en Santos entre el año 56 y 74, a lo largo de 18 temporadas. En números oficiales, ahora vamos a hablar un poco acerca de la polémica en cuanto a la cantidad de goles reales que tiene, pero en goles oficiales con el Santos jugó 656 partidos, marcando 643 goles. Básicamente un promedio de un gol por partido, lo cual es realmente una locura con esa cantidad de encuentros. Ganaría, por ejemplo, 2 Copa Libertadores con Santos, ganaría 2 Copas Intercontinentales, inclusive en un momento había un torneo que era la Supercopa de Campeones Intercontinentales y también la logró ganar con Santos, un equipo muy dominante durante la década del 60 y del 70. Ganaría también 6 Brasileirados y 10 campeonatos paulistas, por lo cual obviamente es el ídolo más grande, el máximo goleador, el que más jugó partidos con la camiseta del Santos sin ningún tipo de duda. Un jugador que, como les comentaba, a los 35 años decidió cerrar su carrera en el New York Cosmos. Ahora vamos a hablar también un poco acerca de los motivos que lo llevaron a ir a la MLS en ese momento. Jugó 2 temporadas entre el 75 y el 77, 64 partidos marcando 37 goles, y a los 37 años decidió poner fin a su carrera. Con la selección brasileña jugó 92 partidos y marcó 77 goles, y según las que son las empresas o las páginas de estadísticas que siguen todos los goles de los grandes futbolistas, en el caso de Pelé tendría aproximadamente 1301 goles. La realidad es que estos números son muy difíciles de probar porque muchos de ellos partidos son amistosos, que ni siquiera se grababan, que ni siquiera se podían ver, que simplemente hay algún que otro testimonio de algún periodista además, pero la realidad es que él se acredita esos 1300 goles, pero en cuanto a partidos oficiales se le reconocen cerca de 700 y 800. Sin embargo, nadie puede dudar que fue un monstruo y que para muchos hoy en día sigue siendo el mejor futbolista de la historia. Sin duda, hasta la aparición de Maradona, Messi y otros grandes cracks, era el mejor jugador de la historia, quizás compitiendo un poco con Alfredo Di Stéfano, pero no mucho más que ahí. La realidad es que también en cuanto a su carrera a nivel clubes, muchas veces ha sido criticado porque nunca jugó en Europa, y justamente porque jugó prácticamente toda su carrera en el fútbol sudamericano en Santos.
¿Qué es lo que ocurrió? A ver, la realidad es que Pelé ha hablado varias veces acerca de este tema porque es una pregunta súper recurrente. Estamos pensando en uno de los mejores jugadores de la historia que no tuvo la posibilidad, aunque sea una temporada, de jugar en el fútbol europeo, que hoy en día, con lo que vemos del fútbol europeo, sin duda es donde se encuentran las grandes estrellas y el mejor nivel para poder demostrar todo su talento. Sin embargo, él comenta que en ese momento él se sentía muy cómodo en Brasil. Comenta también que, bueno, esto es un textual, iba a extrañar el arroz con frijoles de su madre, que tenía toda su familia cerca, que tenía un clima que le encantaba todo el año, que era de 25 grados, obviamente Brasil, al que le gusta el calor y demás, es un país ideal, que tenía la playa a la vuelta de su casa, por lo cual no veía la necesidad para nada de irse a jugar al fútbol europeo. Obviamente el desafío lo podía llegar a llamar, pero también la realidad, más allá del desafío deportivo, es que Santos en esos años era una locura, sin duda era uno de los mejores equipos del mundo, más allá de que obviamente era el gran dominador a nivel sudamericano con lo que era Pelé y demás. También no estaba esa necesidad latente de que para poder formar parte de la selección tenía que ir a Europa. En ese momento grandes partes de las selecciones se integraban con futbolistas locales, pasaba en Argentina, pasaba en Brasil, eran muchos menos los jugadores que estaban jugando en el fútbol europeo, pero también contó en esa misma entrevista varias veces que fue buscado por distintos equipos europeos en la época. Contó que en algún momento fue tentado por el Milan, por ejemplo, para sumarse al conjunto rosonero, pero cuenta que el equipo que muchas veces lo buscó y que más cerca estuvo de ficharlo fue el Real Madrid. Según él cuenta, en persona, Santiago Bernabéu, obviamente tiene su nombre, presidente histórico de la institución, que fue seguramente el presidente más exitoso en los años que mejor le fue al Real Madrid durante esas décadas del 50 y el 60, lo fue a buscar en 3 ocasiones en las cuales estuvo cerca: 59, 61 y 63. Imagínense ese equipo del Real Madrid, ganador de 5 Champions consecutivas, que en ese momento tenía figuras como Puskás y Di Stéfano, si lo hubiesen sumado a Pelé, lo que podría haber sido ese equipo una locura, a nivel quizás comparándolo hoy con lo que es Mbappé, Neymar, Messi en el PSG e inclusive más, porque realmente esos jugadores marcaron una época sin ningún tipo de duda. Sin embargo, más allá de que lo tentaron y demás, él sentía que en Brasil estaba cómodo, que en ningún otro país lo iban a poder tratar de la manera en la cual se encontraba ahí, y prefirió seguir en el fútbol brasileño. Sin embargo, obviamente queda la pregunta y la duda de que si estaba tan cómodo en Brasil, ¿por qué se fue a jugar al fútbol de los Estados Unidos? Bueno, en el último tiempo Pelé empezó a atravesar alguna serie de problemas económicos, lo cual obviamente hacían que necesitara mayor cantidad de efectivo. Por el año 75 aparecía en ese momento la NSL, que era la nueva liga de los Estados Unidos, no la MLS como hoy la conocemos, que quería promover con grandes figuras. En algún momento fue Beckenbauer, fue Cruyff. Pelé era uno de esos nombres, le ofrecieron $1 millón de la época, que es una locura para lo que hoy en día, quizás hoy $1 millón no es tanto, pero en esa época era muchísimo dinero. Y Pelé, que también fue con la idea de promover el fútbol ahí, crear escuelas y demás, se terminó sumando al Cosmos durante 2 temporadas. Y si bien no terminó su carrera jugando solamente en Brasil, dice que lo hizo simplemente porque quería promover esa liga, saliendo un poco de su zona de confort. Sin embargo, quizás para muchos quedó la deuda de no haber nunca jugado en un equipo importante de Europa para ver en ese nivel cómo le habría ido, más allá de que la rompió toda a nivel selección brasileña. Ahora bien, como les decía antes, la última parte del video se la vamos a dedicar a hablar de otros casos, porque no solamente fue Pelé, más allá de que claramente es el más emblemático acerca de futbolistas que nunca jugaron en el continente europeo, y hablar un poco acerca de los motivos en general. La realidad es que en esa época no había tanta diferencia entre lo que era jugar en Sudamérica y en Europa en cuanto a nivel. Como les digo, los mejores jugadores brasileños, los argentinos, jugaban durante muchos años en su liga, por lo cual se armaban equipos muy pero muy competitivos que no veían quizás las necesidades de lo deportivo de ir a jugar a Europa. Y además desde lo económico, si bien obviamente había un salto en ir a Europa, claramente no era tan abismal ese salto como el que podemos ver hoy en día, que quizás ganas $500.000 jugando el fútbol sudamericano y podés ganar 10 o 15 millones jugando en Europa. Esa gran diferencia no existía. Eso hizo que grandes jugadores brasileños, como el caso de Pelé, como el caso de Rivelino, que jugó en Corinthians y en Fluminense, como el caso en Argentina, por ejemplo, de Amadeo Carrizo, considerado por muchos el mejor arquero de la historia del fútbol argentino, que jugó prácticamente toda su carrera en River Plate, el caso de Tostao, también otra mítica leyenda de Brasil en la década del 70, el chileno Elías Figueroa, también considerado uno de los mejores futbolistas chilenos de la historia, que jugó toda su carrera tanto en Peñarol, Palestino e Inter de Brasil. También tenemos el caso sin duda de Alberto Spencer, el máximo goleador histórico de la Copa Libertadores con Peñarol, que tampoco tuvo la chance de jugar en Europa. O también en Argentina el caso de Ricardo Bocchini, también un jugador muy admirado que jugó toda su carrera en Independiente y jamás tuvo la posibilidad de salir al fútbol europeo.
Así que nada, espero que les haya gustado la idea del video. Como les comenté, lo dividimos en 3 partes. Repasamos un poco todos los logros de Pelé. Luego hablamos puntualmente del por qué Pelé decidió no ir al fútbol europeo y hablar también acerca de las ofertas que tuvo en su momento, y después hacer una reflexión un poco más allá de solamente el caso de Pelé, de por qué en esa época los grandes jugadores del fútbol sudamericano decidían quizás no irse a jugar a Europa. Espero que les haya gustado, déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales y suscríbanse a los canales activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.